Primera pregunta nos dice de que Eva gasta una tercera parte de su salario mensual en pagar la hipoteca de su casa, y de lo que le queda se gasta una cuarta parte en pagar el recibo mensual del préstamo que pidió para comprar su coche. De lo que le queda, utiliza mitad para pagar los gastos generados por su casa y su coche, y de lo que le queda, gasta dos quintas partes en un capricho, y que al final le quedan 292,5 euros. La pregunta A nos pregunta sobre la fracción de su salario total en la que gasta Eva en darse un capricho, y su salario también en porcentaje. Entonces, para calcular cuánto ha gastado en la hipoteca de su casa, cogemos 1 o 3 tercios y lo restamos entre un tercio, que nos da 2 tercios. Ahora tenemos que calcular un cuarto de lo que ha gastado en el préstamo de 2 tercios, que es lo que le queda. Entonces, para calcular un cuarto de 2 tercios, lo multiplicamos los datos y nos da 2 doceavos, que simplificado es un sexto. Ahora restamos 2 tercios menos un sexto, que nos da 3 sextos, y que es una mitad. Ahora luego tenemos que calcular la mitad de una mitad, que es básicamente lo mismo que hemos hecho aquí, que nos da un cuarto. Y luego le restamos un cuarto a la mitad, que nos da un cuarto. Y ahora, para calcular cuánto se ha gastado en un capricho, tenemos que calcular 2 quintos de un cuarto, que otra vez hacemos lo mismo, que nos da un décimo, que a la vez equivale a 10 décimos, o sea, 10%. Entonces, la fracción que se ha gastado es un décimo, mientras que el porcentaje es 10%. Ahora la pregunta B nos dice que averigüemos cuál es el salario mensual de Eva. Entonces, para calcularlo, tenemos que seguir de la pregunta A. O sea, ya que sabemos que se gastó un décimo en un capricho, tenemos que gastarle un décimo a un cuarto que ya teníamos, que nos da 3 veinteavos, que 3 veinteavos equivale a 292,5 euros, que es lo que le quedaba. Pero estos son 3 veinteavos, entonces para calcular un veinteavo, dividimos 292,5 entre 3, que nos da 97,5. Y es 97,5 equivale a un veinteavo. Y entonces, para calcular cuánto sería 20 veinteavos, multiplicamos 97,5 por 20, que nos daría 1950 euros. Pregunta 2 nos dice de que María y Miguel dan de comer todos los días a una colonia de 12 gatos callejeros, y para ello utilizan 15 kilogramos de pienso cada 20 días. Se ha producido un aumento de la colonia y ahora hay 4 gatos más. Suponiendo que todos los gatos comen la misma cantidad de comida, responde a: si quieren seguir dando de comer a todos los gatos 20 días, ¿cuánto pienso más hay que comprar? Bueno, ya que sabemos que 12 gatos comen 15 kilogramos de comida en 20 días, para calcular cuánto comen 16 gatos, primero hay que calcular cuánto come un gato en 20 días. Suponiendo que come la misma proporción de comida. Para calcularlo, tenemos que dividir los 15 kilogramos de pienso o comida entre los 12 gatos que hay, que nos da 1,5, indicando que un gato come 1,5 kilogramos de comida. Ahora, para calcular cuánto comerían 16 gatos, tenemos que multiplicar 1,5 por los 16 gatos, que nos daría 20 kilogramos, que eso es lo que comen 16 gatos. La pregunta B nos dice que si no pensamos comprar más pienso, que cuántos días podrían dar de comer a toda la colonia de gatos. En este caso, esto es un caso de proporción a la inversa, es decir, cuanto más haya de algo, menos habrá de otro. En este caso, si 20 días comen 12 gatos, 16 gatos comerán en menos días, ya que hay más gatos. Para calcular cuánto come un gato, tenemos que multiplicar los 20 días que hay por los 12 gatos que hay, que nos daría 240. O sea que en 240 días podría comer un solo gato 15 kilogramos de pienso. Ahora, para calcular cuántos días podrían comer 16 gatos, dividimos 240 entre los 16 gatos que hay, que nos daría que en 15 días podrían comer los 16 gatos. La pregunta 3 nos dice de que Eva, María y Miguel han comprado un décimo de lotería de Navidad, junto con los padres de Eva y María.
y de los 20 euros que cuesta un décimo de lotería, Eva puso 3,5 euros, María puso 5,25, la madre puso 2,5 y el padre 6,4. Y como no tenía más dinero suelto, Miguel puso el resto. El décimo resultó premiado con 750 euros y nos pregunta que repartamos el premio entre ellos de forma proporcional a la cantidad que hayan aportado en la compra del décimo. Primero, para calcular cuánto puso Miguel, simplemente es cuestión de sumar lo que ha puesto cada miembro y luego restarlo a los 20 euros, que al final nos indica que Miguel puso 2,35 euros. Ahora, para calcular a cuánto dinero le pertenecería a cada miembro, podemos interpretar cada dato como una fracción. Como ejemplo, en el caso de Eva, ya que puso 3,5 euros de los 20 totales, podríamos decir que ha puesto 3,5 veinteavos. Entonces, para calcular lo que le corresponde, tenemos que calcular 3,5 veinteavos del premio, o sea, 750 euros. Y para calcularlo, multiplicamos 750 euros por 3,5 y lo dividimos entre 20, que al final nos da 131,5 euros. Ahora, para calcular el dinero que le pertenecería a los demás miembros, hacemos básicamente lo mismo. Calcular los x veinteavos de 750, que al final nos da para María 240 euros, para la madre 93,75 euros, para el padre 196,875 euros y para Miguel 88,125 euros. La cuarta pregunta nos dice de que Eva y María acuden a las segundas rebajas para comprar ropa y que han visto un abrigo que costaba 150 euros antes de las rebajas. Ahora tiene una etiqueta que indica que recibió el artículo una primera rebaja de 30% y luego una segunda de 15%. Y luego remarca que el precio después de las dos rebajas es de 89,25 euros. Eva y María luego discuten de que si lo que indica en la etiqueta está bien calculado o no, debido a que la etiqueta no aclara si el 15% de descuento se ha realizado sobre el precio original o sobre el precio rebajado, y que las ayudemos a aclarar e indicar el porcentaje total de rebaja que se aplicó sobre el precio original tras las dos rebajas. Hay dos maneras de interpretar este problema, como se indicó. La primera es decir que el 15% fue aplicado a el precio original. Y para hacerlo tendríamos que sumar el 30% más el 15%, que sería 45%, 45 cienavos, y luego calcular 45 cienavos de 150. Y que para hacerlo ya lo hemos demostrado en el ejercicio anterior, que al final nos da 67,5 euros. Luego a esos 67,5 euros le restamos los 150 originales, que nos da 82,5 euros, que obviamente ese no es el precio del abrigo. Luego, también podemos interpretar el problema de que el 15% ha sido rebajado del precio final de la primera rebaja, o sea, la de 30%. Entonces, para calcularlo, habría primero que calcular 30 cienavos de 150, que nos daría 45 euros. Luego eso se lo restamos a 150 y nos da 105 euros. Y luego de esto calculamos 15 cienavos de 105, que nos da 15,75 euros. Y eso se lo restamos a los 105 euros y nos da 89,25 euros, que es el precio del abrigo. Pero la pregunta nos dice sobre también hallar el porcentaje de rebaja que se le aplicó sobre el precio original tras las dos rebajas. Entonces, para calcularlo hay que saber el porcentaje de diferencia entre el precio final y el precio original. Y para hacer eso, restamos el precio original menos el precio nuevo, que nos da 60,75 euros. Y luego este resultado lo dividimos entre el precio original, o sea, 150 euros, que nos da 0,405. Luego esto lo interpretamos como una fracción, que es 40,5 cienavos, que esto también puede ser interpretado como un porcentaje, que es 40,5 de porcentaje. La pregunta 5 nos dice de que Eva y María acuden después a una tienda de electrónica que también tiene rebajas, y que escogen una televisión que tiene una etiqueta que muestra un precio rebajado de 867 euros,
indica que se le aplicó un descuento de 15%. Los números del precio original están dañados y solo se ve el primero de ellos, que es un 1, y que le ayudemos a saber cuál era el precio de la televisión antes de las rebajas. Ya que la televisión original fue rebajada a un 15%, podemos interpretar que los 867 euros finales eran un 85%. Entonces, para calcular cuánto cuesta un 1%, dividimos 867 entre 85, que nos da 10,2 euros. Entonces, 10,2 euros equivale a 1%. Ahora, para saber cuánto costaría el precio total, multiplicamos 10,2 por 100, que nos daría 1020 euros.